Buenas tardes a todos desde Lima, Perú. Hoy día jueves 3 de diciembre del 2020, soy Manuel Rojas, presidente de la Liga Iberoamericana de Astronomía. Hoy tenemos el gusto de tener aquí presente con nosotros en nuestro ciclo de charlas virtuales de la Aliada al profesor Daniel Mendicini desde Santa Fe, Argentina. Daniel es profesor de física, es miembro del Observatorio CODE de Santa Fe y miembro de la Aliada, por supuesto, y es flamante coordinador de la sección Radioastronomía de la Aliada. Y hoy nos tiene la interesante charla, la radioastronomía y su impacto en la astrofísica y la cosmología. Agradecemos, como todas las semanas, la gentileza de nuestro amigo Juan Carlos Flores, quien a través de su página Rastros de Guerra nos presta su plataforma Zoom y hace posible este ciclo de charlas. Bueno, entonces, sin más espera, doy paso a Daniel. Adelante, Daniel. Muchas gracias. No, gracias a vos, Manolo. Bueno, hola a todos. En esta oportunidad vamos a hablar y a charlar sobre la radioastronomía y el impacto que tiene en otras áreas de la ciencia relativamente al siglo XIX, que luego vamos a ver un poquito algo de su historia. En el siglo XX comenzaron los primeros observatorios radioastronómicos. Y luego, bueno, se crearon grandes redes interferométricas de telescopios o radiotelescopios unidos para aumentar la resolución angular de los objetos que se quiere estudiar. Bueno, la charla se va a tratar de lo que he escrito en esta diapositiva. Vamos a definir qué es la radioastronomía para aquellos que no la han escuchado nunca. Vamos a ver un poquito de toda su evolución histórica, desde sus comienzos, donde se empezó a entretejer un poquito desde la física y dando origen a esta rama muy importante que nos ha abierto una ventana tremenda en cuanto a la observación del cosmos. También vamos a tratar de analizar muy sencillamente qué nos dice la radioastronomía física, es decir, qué nos dicen las leyes de la física y usando algunas matemáticas muy sencillas, cómo podemos, diríamos, caracterizar a esta ciencia. También vamos a observar y vamos a tratar de entender un poquito lo que aquí denominé como ventana atmosférica. ¿Qué es eso? Ver qué parte de la atmósfera es transparente a la radiación en ondas de radio. También vamos a ver, dentro de todo el espectro de radio, que es muy amplio, cuáles son las frecuencias de radio que son utilizadas por los astrofísicos y por los cosmólogos. Luego haremos un pantallazo de todas las fuentes que emiten ondas de radio. Y también, como para finalizar la charla, vamos a analizar cómo se compone un radiotelescopio, muy sencillo, y cómo obtiene la información para hacer luego su proceso final y su estudio. Y obviamente también vamos a charlar sobre lo que es la interferometría. Bueno, ¿qué es la radioastronomía? Obviamente, todos los objetos que pueblan el universo emiten ondas, ¿sí? Emiten radiación. Y la radioastronomía obviamente estudia la parte del espectro electromagnético que emite ondas de radio, ¿sí? Las ondas de radio son un tipo de radiación electromagnética con ciertas longitudes de ondas que se encuentran en una parte del espectro electromagnético mayores a la luz infrarroja. En realidad, la radioastronomía, para tener una idea, estudia los objetos más fríos del universo. Aquí vemos los rangos de longitudes de onda
que trata esta ciencia y con los cuales los científicos trabajan. Varían aproximadamente desde el milímetro hasta los 10.000 kilómetros. De todas formas, los científicos, y en particular los astrofísicos y los cosmólogos, utilizan las más energéticas, las que están alrededor de el milímetro, ondas milimétricas, submilimétricas, centimétricas. Lo interesante es que estas radiaciones son invisibles para el ojo humano. Obvio, si pudiéramos ver las ondas de radio, estaríamos ciegos continuamente. ¿Por qué? Por la comunicación fija y móvil, los celulares, los sistemas de radar, los satélites de comunicaciones que utilizan estas emisiones de ondas de radio y las recepciones, plagarían todo el cielo de luces. Así que bueno, no podemos ver las ondas de radio. Entrando un poquito a la historia, cómo se da paso, se abre este camino tan importante en la ciencia, lo vemos en el siglo XIX. Tenemos personas como Ampère, Faraday, Coulomb, Gauss, Oester, estas personas que estaban muy interesadas tanto en los fenómenos eléctricos o en los fenómenos magnéticos. Y durante toda su carrera vieron ciertas analogías entre ambos fenómenos. De todas formas, vemos que en 1865 James Clerk Maxwell unificó en 4 famosas ecuaciones todos los fenómenos electromagnéticos. O sea, el electromagnetismo es la unificación de la electricidad y el magnetismo. Además, este físico lo que hizo fue predecir que los campos electromagnéticos vibran y se emiten, varían entre sí, y se emiten hacia el espacio, o sea, viajan en forma de ondas. Eso es muy interesante. Después vamos a ver que esa radiación, esa velocidad con que se propaga la onda, podemos caracterizarla con algunas ecuaciones matemáticas para poder entender un poquito qué son las ondas de radio. Vemos aquí donde en 1887 se produce el descubrimiento de estas ondas de radio. Un dispositivo muy sencillito, Henry Hertz, en 1887, con una bobina y una batería, produce una chispa que produce ondas de radio que son captadas por la antena receptora. ¿Cómo es el proceso? El proceso es, al emitirse la chispa, se generan ondas electromagnéticas en la banda espectral de radio y son recibidas por esta antenita que está aquí a la izquierda. Entonces, por primera vez aparecen las ondas de radio detectadas experimentalmente. Luego, en la década del 30, como vemos en la figura a la derecha, arriba a la derecha, podemos observar que Carl Sankey detecta en su radioobservatorio circular, tenía un radioobservatorio que podía hacerlo girar 360 grados y podía apuntar en cualquier dirección del cielo. Fijémonos que se observa en la parte superior del gráfico los puntos cardinales y los horarios en que hacían las mediciones. Y observaba un pico de radiación importante en ondas de radio en la dirección sur. ¿Sí? Y que se repetía cada 23 horas y 56 minutos. Llegó a la conclusión de que eso viene del espacio. Y, obviamente, como en la década siguiente, George Reber hizo un radiomapa, como vemos en las partes inferiores, en la inferior derecha, vemos también las radioemisiones que obtuvo de su radioobservatorio. Vemos las fuentes detectadas y confirmadas de Carl Sankey de Sagitario, el centro de nuestra galaxia y el agujero negro supermasivo que allí habita. Vemos los mapas de radio, las curvas de nivel, de las intensidades, y vemos también otras fuentes, como la fuente de Casiopea, que es un remanente de supernova
y a fuente de la doble de signos. También este señor Groth-Rueder detectó otro tipo de radiación, porque este tipo de radiación, como vamos a ver en una placa posterior, no es la única que existe, la radiación térmica. Hay otro tipo de radiaciones. Si bien él las detectó, no podía precisar de qué tipo es. Se llama radiación sincrotrón, ¿sí? Está aquí el término debajo a la derecha, y luego vamos a analizar. Bueno, si nos tomamos de la física para poder analizar esa onda electromagnética predicha por Maxwell, podemos caracterizarla con algunas fórmulas muy sencillas. Una onda electromagnética viaja por la variación de los campos eléctricos y magnéticos que van sucediendo a través del tiempo y se propagan a través del espacio. Esa onda tiene una amplitud, una longitud de onda, ¿sí?, que corresponde a los dos picos de máxima intensidad o dos picos de igual intensidad. Puede ser esto que estoy señalando aquí o lo que estoy señalando aquí, ¿sí? La onda se emite con una cierta amplitud, se propaga a través del espacio o de algún medio, puede ser también. En el caso de las ondas de radio, son emitidas desde el espacio y se propagan por el vacío. Si nos tomamos de un aspecto cinemático, vemos aquí debajo a la izquierda que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Si reemplazamos la distancia por la longitud de onda y el tiempo por el periodo que tarda en cumplirse una longitud de onda, podemos llegar a que la velocidad de esa onda tiene esta caracterización en esta sencilla formulita. Y como la frecuencia y el periodo son inversamente proporcionales, reemplazando el periodo por la inversa de la frecuencia, tenemos este cuadrito donde la velocidad va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia. En particular, la velocidad en el vacío es c, y tenemos esta relación interesante que podemos utilizar a los fines de poder entender un poquito esa onda electromagnética. Otra cosa muy interesante en la radioastronomía es la resolución angular. Una fórmula muy sencilla, donde P es la resolución angular, lambda es la longitud de onda que se quiere observar, y D es el diámetro del radiotelescopio o de las antenas en su separación máxima. Fíjense en las dos imágenes que están en la parte inferior, cuál sería el tamaño y el diámetro de este radiotelescopio, que tiene forma parabólica, ¿sí? La imagen que está a la derecha es un conjunto de antenas, en Nuevo México, Very Large Array, donde ya el tamaño no es el diámetro de una antena, sino que el tamaño, que sería el diámetro, tiene la distancia entre antenas. Por lo tanto, significa esto que voy a tener con dispositivos interferométricos una resolución angular mucho mayor. Es decir, voy a poder ver un poquito más grande las porciones más chiquitas de cielo. Eso es muy importante en la radioastronomía para poder observar los píxeles y poder así ver con más detalle los objetos que se quieren estudiar. Bien, acá coloqué un ejemplo, la galaxia Messier 87. Vemos cómo en la primera imagen de la izquierda se va ampliando, ¿sí? Porque aumenta la resolución. Esta parte de aquí chiquita del centro sería todo este recuadro, y vemos que ya estamos viendo distancias del orden de kiloparsecs. Ahora, la parte central, que es el agujero negro supermasivo, con la cadena interferométrica utilizada, se puede observar en detalle, ¿sí?, cómo es en su interior el agujero negro supermasivo. En el caso de M87, que hace poquito pudimos obtener y observar la imagen del agujero negro central, eso es debido y gracias a las redes interferométricas que van aumentando la resolución paso a paso hasta poder llegar
el objetivo deseado. ¿Sí? El mismo chorro, que está aquí a la izquierda, que está acá ahora en el centro de la imagen, ¿sí? Fíjense cómo lo podemos ampliar, y se observa en distintas frecuencias. Aquí 1.5 GHz, 43 GHz. Bueno, aumentan las frecuencias, creo que dice 220 GHz, para poder obtener la resolución suficiente, ¿sí?, en segundos de arco, del objeto central, y es la imagen que hemos obtenido y que se ha desparramado por el mundo. Aquí el Very Large Array, también redes interferométricas, estudian en distintas longitudes de onda el mismo chorro que vimos en las imágenes anteriores. Aquí una longitud de onda de 20 centímetros, 2 centímetros, 7 milímetros, 1.3 centímetros, etc. Este es un tema que es importante en radioastronomía, porque a veces, y en general en particular, en todas las contrapartidas del espectro electromagnético, ¿cuáles son los tipos de radiaciones presentes? Tenemos la radiación térmica, que simplemente es por tener una temperatura, el cuerpo emite radiación, nuestro cuerpo emite radiación, cualquier objeto por encima del cero absoluto emite radiación. Vemos aquí, yo puse una imagen de un cuerpo que emite, porque tiene mayor temperatura, es un cuerpo frío. Pero también esta radiación recibe el nombre de térmica, pero también existen otros tipos de radiaciones que debemos conocer para no confundirnos a la hora de o leer algún trabajo o escuchar alguna información o una noticia. En este caso, en el segundo caso, hay una radiación denominada no térmica. Es decir, si nos fijamos en la imagen que está arriba a la derecha, las líneas de campo B del campo magnético trazadas en rojo, presentes en algún objeto, hace que partículas cargadas tengan trayectorias espirales alrededor de las líneas de fuerza de ese campo magnético, y por alterar su dirección, emiten ondas de radio. Esta radiación se llama sincrotrón. Lo importante de esta radiación es que solo es visible dentro de la banda de radio. No tenemos radiación sincrotrón en otras longitudes de onda del espectro electromagnético. Por eso es interesante, si bien puede contribuir al ruido, como vamos a ver también, ¿sí? Igualmente no dejan de ser interesantes para estudiar fenómenos, ¿sí? En los cuales las partículas son aceleradas a velocidades relativistas. Bueno, en la imagen inferior izquierda vemos que hay objetos que por colisión emiten líneas espectrales, como por ejemplo el hidrógeno neutro, como el que detectó Carl Sankey, que vimos en una de las imágenes anteriores. Y se debe a que por colisión se producen inversiones de los espines de los electrones. Aquí vemos un electrón en su posición, en una posición, y debido a colisiones se producen inversiones, ¿sí? Como se produce un flip, como dice aquí la figura, y al realizar ese flip emite ondas de radio en frecuencias definidas, que son las detectadas, como le dije hace un ratito. 1420 MHz, ¿sí? Esa es la frecuencia, o en una longitud de onda específica de 21 centímetros. Entonces, ya vimos la radiación térmica, vimos la emisión por radiación sincrotrón, vimos por colisión, pero también hay ciertas moléculas, ¿sí?, o compuestos moleculares, que debido a su rotación, ¿sí?, y debido a su vibración, también ese proceso interno de la estructura atómica de estas moléculas emiten ondas de radio.
Y eso es interesante, ¿no? Si queremos ver nubes moleculares en el universo. Hay ciertas, yo puse algunos ejemplos, ciertos compuestos, como el monóxido de carbono, agua, amoníaco, la molécula o hidroxilo, etc., que emiten ondas de radio por rotación y vibración. Entonces es interesante que podamos tener presente los tipos de radiación que existen a la hora de poder observar algún apunte, algún material o alguna noticia para entender en realidad la fuente que lo emite. Otro aspecto interesante es la polarización lineal. La luz en el universo puede estar polarizada. ¿Qué significa eso? La luz, el campo electromagnético que vibra en el espacio, que charlábamos hoy, puede ir rotando, ¿sí?, a través del espacio a medida que se desplaza. Y podemos hacer que solamente se desplace en una línea, habremos polarizado la luz o la radiación, en este caso las ondas de radio. Es interesante porque hay ciertos fenómenos que polarizan la luz y al estar polarizada nos puede indicar algo interesante. Hay un efecto que está en la imagen que está debajo a la izquierda, que se llama efecto Faraday. Es decir, si la luz polarizada, ¿sí?, o la onda de radio polarizada que se emite pasa por un campo magnético, puede, y lo hace, rotar. Produce una especie de rotación en un cierto ángulo tita, como está aquí, y eso nos puede dar una idea del campo magnético presente en el objeto que tenemos considerado. Entonces, en la imagen de esta galaxia, vemos los patrones de polarización lineal y vemos cómo están distribuidas las líneas de campo magnético en esta galaxia. Bueno, una diferencia interesante entre la emisión térmica y no térmica es su distribución en estas figuras. Para objetos fríos, en el caso de la emisión térmica, que es la imagen de la izquierda, y que particularmente le hice un recuadro en rojo, aquí, perteneciente al espectro de radio, vemos que tenemos objetos fríos en esta imagen donde vemos el brillo en el eje de las ordenadas y la longitud de onda en el eje de las abscisas. Entonces, toda emisión térmica sigue una distribución planckiana, ¿sí? Una curva de este tipo que vemos aquí, y donde podemos obtener algún estudio de los. En el caso de las radiaciones no térmicas, ¿sí?, que ya lo habíamos contado hace un ratito, vemos que esa radiación sincrotrón cae dentro de este recuadro que también hice a propósito, en este recuadro negro, que pertenece a las ondas de radio de las microondas. Vemos que la radiación del tipo no térmica tiene, y se observa en esta línea azul. Por lo tanto, dentro de la banda de radio, dentro del espectro de radio, podemos observar esta radiación no térmica, cosa que, como dije anteriormente, no podemos observar en otras longitudes de onda. Eso es interesante de saber que, y de hecho, la importancia que tiene la radioastronomía para objetos que emiten radiación no térmica. La curva roja es una curva comparativa nada más, que corresponde a objetos que radian térmicamente. Aquí esto está graficado de intensidad en función de la frecuencia. Bueno, el espectro electromagnético en su totalidad, es decir, estamos hablando de emisión de fotones, no están los rayos cósmicos aquí, ni neutrinos, ni ondas gravitacionales. Estamos hablando del paquete del espectro electromagnético, que serían ondas, en particular las de radio que están aquí,
que son emisión de fotones. En este recuadro amarillo vemos dónde están y dónde se sitúan las ondas de radio, también las microondas, que las consideramos dentro del espectro de radio, ¿sí? Que están en una zona donde los objetos, tenemos aquí también el infrarrojo, ¿sí? Para frecuencias mayores y longitudes menores. Bueno, tenemos el visible, el ultravioleta, rayos X y los rayos gamma, que son todos más energéticos. Como veremos más adelante, esta zona que estoy señalando en el recuadro amarillo, en la parte de la izquierda, es donde tiene particular interés la radioastronomía en cuanto a la astrofísica y a la cosmología. La ventana atmosférica, tenemos que decir que prácticamente la atmósfera es transparente a las ondas de radio provenientes del espacio. Podemos observar en este recuadro que también realicé, donde está toda la banda de radio. Solamente algunas moléculas de vapor de agua y dióxido de carbono podrían ser el ruido presente en cuanto a la observación. Pero fijémonos que prácticamente es transparente. No así en otras longitudes de onda menores. A mayor frecuencia, los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioletas. Prácticamente hasta 20 kilómetros, sí, están en kilómetros. Hasta 20 kilómetros, toda esa banda espectral es absorbida por la atmósfera. La parte visible, obviamente, llega a nuestros ojos, hasta la superficie. ¿Sí? La parte del infrarrojo prácticamente es absorbida, salvo con algunas pequeñas ventanas. Y las ondas de radio tienen esta particularidad de que prácticamente la atmósfera es transparente. Dentro del todo el espectro de frecuencia, que dijimos que es muy amplio, que van desde las ondas submilimétricas hasta las kilométricas, kilométricas podemos hablar de decenas de miles de kilómetros, como vemos por aquí, que igualmente no se utiliza en radiofrecuencia, ¿sí? Que son las ondas entre 3 y 30 Hz, la baja frecuencia, prácticamente no se utiliza. Pero sí tenemos otras bandas, que acá están sus nombres, las de televisión, radio, FM, aviación, bueno, están dentro de estas que están aquí, también onda corta, radioaficionados, están entre la frecuencia media y la muy alta frecuencia. ¿Sí? Medium frequency, high frequency, very high frequency, están entre los 300 kHz y los 300 MHz. Son las utilizadas, digamos que más podemos llegar a conocer. Bueno, las comunicaciones aéreas utilizan comunicaciones en baja frecuencia, bueno, las militares un poquito más bajas, bueno. El interés en astrofísica y cosmología está centrado en esta banda, en estas tres bandas, que señalé con un recuadro amarillo. Las bandas de ultra alta frecuencia. El hidrógeno neutro que observó, como habíamos visto anteriormente, las primeras observaciones del hidrógeno que corresponden al centro galáctico, a la fuente de Sagitario, de Carl Sankey, están, como habíamos visto, estaban emitidas por el flip de los electrones, que se produce en una frecuencia de 1420 MHz. Por eso está entre los 300 y los 3000 MHz. Aquí agregué que aquí está en la ultra alta frecuencia definidas las ondas de radio emitidas por el centro galáctico.
Luego tenemos, que también son utilizados, ¿no es cierto?, en radioastronomía, la super alta frecuencia, pero en particular la extra alta frecuencia, EHF, entre 30 y mayores a 300 GHz. Un hertz es un ciclo por segundo. Llegué aquí que la emisión de radio del fondo cósmico de microondas, que ya vamos a ver qué es, que tiene que ver, por eso de allí el impacto en la cosmología, tiene que ver porque se emite dentro de estas frecuencias. ALMA, por ejemplo, el complejo situado en Chile, utiliza la mayor frecuencia prácticamente de este espectro de radio. Dentro del orden del milímetro, o sea, de 0.32 a 3.6 milímetros es las frecuencias, mejor dicho, las longitudes de onda que observa este complejo interferométrico. A la hora de caracterizar el impacto en la astrofísica, vamos a analizar cuáles son los objetos que emiten ondas de radio. Cuando una estrella llega al final de su vida y explota como supernova, una estrella más masiva que el Sol, que como mínimo debe tener de 8 o más masas solares, se produce una explosión de una supernova, pero queda un remanente en el interior que conocemos como pulsares. Son objetos muy compactos, ¿sí? Son las llamadas estrellas de neutrones, que todavía no se sabe bien a ciencia cierta su composición, pero en principio serían compuestas por neutrones, ¿sí?, por sus grandes presiones. Y estos objetos, en sus rotaciones, emiten, por tener campos magnéticos, en las partes polares, emisiones de radio, que al rotar, como su eje de rotación es distinto de su eje magnético, a veces llegan esas emisiones a nuestros ojos y son captadas por los radiotelescopios. Entonces, aparecen en los radiotelescopios como fuentes que son repetitivas con el tiempo y son muy característicos de estos objetos. Vemos en la imagen de la derecha el púlsar de la nebulosa del Cangrejo. Es una imagen en otras longitudes de onda. Pero bueno, la idea es mostrar una imagen donde hay un púlsar en el centro de este objeto. Otros objetos que impactaron en la observación radioastronómica de las radiofuentes son los núcleos de galaxias activos, que creo que ustedes ya estuvieron en algunas charlas anteriores hablando de este tema. Active Galactic Nuclei, galaxias con núcleos activos, que no son más ni menos que agujeros negros supermasivos, ¿sí?, los centros galácticos. En la imagen de la izquierda vemos una galaxia que emite a través de los polos permitidos por el campo magnético. Vemos que hay algunos objetos, o tres objetos en uno. Digo esto porque hasta no hace mucho tiempo se pensó que eran objetos distintos. ¿Cuáles son? Los blazares, están aquí, estoy señalando, y ya voy a contar cuáles son. Los cuasares, ¿sí?, son los primeros objetos detectados y que son del orden de tipo cosmológico, muy al principio del universo. Y también tenemos las radiogalaxias. Tres objetos que en realidad es uno solo, solamente que varía el ángulo con que lo observamos. Acá tenemos un cuásar, 13675, observado por el Very Large Array en la longitud de onda de 6 centímetros, donde se ven las emisiones, los chorros, ¿sí?, de partículas relativistas, ¿sí?, que en el visible obviamente se ve solamente la imagen central, como un punto, como una estrella. Y en realidad parece una estrella, es un cuásar, un objeto cuasi estelar, de ahí su nombre. Estos objetos, los cuasares, son simplemente núcleos de galaxias activas
que emiten en ciertos ángulos, ¿sí? Y en variados ángulos. Ahora, si el objeto, como vemos en la imagen de la derecha, se llaman objetos BL Lacerta, son objetos que la radiación o el plano, ¿sí?, de la galaxia, ¿sí?, es perpendicular a la nuestra visión. Por lo tanto, es como que si el chorro, ¿sí?, que emite el centro galáctico sería directamente o estaría dirigido hacia nosotros, ¿sí? Bien, esos serían los objetos BL Lacertae. Y luego, si están, diríamos, en el plano de la visual, o por decirlo así, de alguna forma, la galaxia en vista de canto, y vemos las emisiones de radio en forma perpendicular, estamos en presencia de las llamadas radiogalaxias. Repito, estos tres objetos, que antes se creían distintos, solamente pertenecen a un mismo grupo y dependen del ángulo de la emisión de las ondas de radio. Bien, las estrellas llamadas magnetares, que son las estrellas de neutrones que tienen campos magnéticos muy potentes, son las que hasta hace muy poquito se llegó a caracterizar de que eran las fuentes rápidas de radio. Estas emisiones de radio no se sabía de dónde procedían. Y bueno, hasta hace muy poquito tiempo, donde llegaron a la conclusión que son los objetos, son las estrellas de neutrones, que tienen llamadas magnetares, que tienen grandes y potentes campos magnéticos, los que emiten periódicamente estas ráfagas de radio. Muy interesante, como le dije al principio, el universo frío es un universo donde nacen las estrellas, donde nacen los planetas, donde hay material orgánico. Son recepcionados y son reemitidos por objetos fríos. En particular, tenemos aquí nubes de polvo, donde se ven colisiones, rotaciones, vibraciones, que es un tipo, o dos tipos, de emisiones de ondas de radio, en donde podemos ver las moléculas presentes, las moléculas que emiten en esta banda radial, y de esa manera podremos entender cómo se forma una estrella y cómo se forma un cortejo planetario y los compuestos que poseen. Aquí vemos una nube de polvo y hay una comparación con nuestro sistema solar. También el sistema solar emite, bueno, el Sol emite en todas las longitudes de onda. En particular acá hay una emisión, un radiomapa del Sol a 230 GHz. Júpiter también emite en estas frecuencias. También hay estudios de aficionados donde estudian meteoritos o radiantes meteóricos por reflejo de las ondas de radio. ¿Sí? Son imágenes emitidas desde la Tierra, y cuando se produce el reflejo de la señal captada por la otra antena, se producen todo este mapa espectral que vemos aquí en la parte inferior, a una frecuencia de 20 MHz en este caso, de las Leónidas. Vemos los picos de los reflejos en los trayectos de los meteoros. Bien, las radiofuentes o otras radiofuentes son los remanentes de supernovas. Cuando una estrella explota, interacciona con el medio frío, y las supernovas vuelcan al espacio, ¿sí?, semillas para la formación de cortejos planetarios, de nebulosas, nubes de polvo y de gas, que son, o que emiten por vibraciones, por colisiones y por rotaciones, y son caracterizadas y son recibidas por los radiotelescopios.
Aquí vemos otra imagen donde hay curvas de nivel de emisiones de radio. Y de esa manera podemos conocer todo el entorno a una supernova. También como radiofuentes tenemos las nubes moleculares, en particular esta nube que está aquí, ¿sí? De gas y de polvo interestelar, observada por ALMA y por VLA, dos complejos interferométricos. Podemos observar, y donde está en ampliar podemos observar bien cómo es su morfología, ¿sí? Y obviamente los compuestos que tienen esas nubes moleculares. En esta imagen también, en esta nube de polvo, se ve una imagen tratada, donde se ven los radiomapas, ya aquí con mayor resolución. Bueno, y el impacto en cosmología lo tenemos porque las microondas, que es una parte más energética del espectro de radio, es lo que los cosmólogos llaman el santo grial de la cosmología. ¿Por qué digo esto? Porque es lo que ellos utilizan y estudian para tratar de entender qué es lo que sucedió en los primeros inicios del universo. Tres ondas importantísimas, que son las que, estas son satélites en órbita, el satélite COBE, el WMAP, el satélite Planck, cada vez más precisas sus observaciones. Obtuvieron un mapa de en la longitud de ondas de las microondas, como ven aquí en la figura izquierda inferior, donde se ven partes más calientes y más frías, ¿sí? Que son las semillas de las futuras galaxias, planetas, estrellas y nosotros. La radiación de fondo fue emitida cuando el universo se hizo transparente, cuando el universo tenía tan solo 380.000 años. Lo interesante de la imagen de la derecha, obtenida por la sonda Planck, ¿sí? Es que tanto el polvo como la radiación sincrotrón se observan en estas imágenes. Entonces, es importante caracterizar la radiación del tipo sincrotrón, ¿sí? Porque por la presencia del polvo que las emite, ¿sí? Y el mismo centro galáctico, a la hora de analizar el fondo cósmico de microondas. Por eso los cosmólogos tienen que entender primero qué pasa alrededor de nuestra estrella, de nuestro sistema solar, para tratar de eliminar el ruido, ¿sí? Ocasionado por esas radiaciones nocivas. El polvo interestelar, hasta no hace mucho, fue el que, diríamos, confundió a los cosmólogos, pensando que se habían hallado la prueba de la inflación y de las ondas gravitacionales primordiales. Pero los modos B, esto es un poco técnico, pero esos patrones de polarización pensaron que eran debido a las ondas gravitacionales de las fluctuaciones primordiales en el universo temprano debido a la inflación. Pero en realidad era ocasionado por el polvo galáctico. Entonces, los cosmólogos ahora tienen que estudiar bien el ruido para poder caracterizar y limpiar el fondo cósmico de microondas. Por eso, el espectro de radio, en cuanto a las microondas, es una herramienta importantísima en cosmología, ¿sí? Para determinar los parámetros del inicio del universo. Acá, el fondo cósmico polarizado, es una imagen a la izquierda, que las ondas gravitacionales polarizan el fondo cósmico y se verían patrones de polarización como los detectados por BICEP2. Vemos como ciertos patrones aquí que se sospechaba que podrían ser vestigios de la inflación cósmica, para darle un espaldarazo a los físicos de la Langwood, etcétera, que propusieron el modelo inflacionario. Pero bueno, se esperará, no sé si BICEP3, a tener mayor precisión y poder descontaminar del ruido del polvo cósmico y de la radiación sincrotrón proveniente del centro de nuestra galaxia.
Bueno, ya para ir terminando, ¿cómo funciona un radiotelescopio? Muy sencillo. Aquí vemos una antena parabólica, la emisión procedente del objeto, en este caso una radiofuente, se refleja en el parabólico, tenemos un secundario, donde es amplificada las ondas de radio, obviamente está todo ya digitalizado, de analógico a digital, luego son procesadas por computadoras. Lo mismo en este caso de la imagen de la derecha, para el complejo ALMA, que tiene 66 antenas, hay un correlacionador que unifica, mejor dicho, las recepciones de las antenas individuales para luego de una transformación analógica a digital, obtener una imagen con la resolución esperada. Y para finalizar, muestro algunas imágenes imponentes de radiotelescopios. Y bueno, el complejo ALMA que está en Chile, ¿sí? El National Radio Astronomy Observatory, con sus antenas, Very Large Array, bueno, y el IAR, que es la antena que tenemos en Argentina, que se utiliza con fines astrofísicos. Y bueno, muchas gracias por su atención, y si puedo responder algunas preguntas, aquí estoy. Muchas gracias, Daniel, por tu interesante charla. Bueno, si tienen algunas preguntas, por favor pueden poner la opción de levantar la mano o dejarlas en el chat. Mientras tanto, yo sí quisiera hacer una pregunta. Creo que la noticia astronómica de la semana ha sido el colapso del radiotelescopio de Arecibo, que está en Puerto Rico. ¿Cuál es tu parecer? Digamos, ¿piensas que definitivamente el radiotelescopio va a dejar de funcionar? ¿Tendrá alguna posibilidad de arreglo? Bueno, ¿qué piensas al respecto? A ver, parece que se cortó la conexión. Hola. Daniel. Sí, aquí está Daniel. A ver, ¿se Ahora escuchó? sí, se había desconectado, Manolo. Ah, ya. ¿Se escuchó mi Ahora pregunta? estoy de vuelta. Empecé de cero con la pregunta porque no escuché nada. Bueno, no, yo te preguntaba por lo siguiente. La noticia científica de la semana ha sido el colapso del radiotelescopio de Arecibo, que está en Puerto Rico. Entonces, lo que dicen los medios es que probablemente ya no vuelva a funcionar. ¿Cuál es tu parecer o en todo caso, si nos puedes hablar un poco del aporte de este instrumento científico durante los años que estuvo en servicio? Mira, vos es que yo vi la noticia igual que ustedes, pero no me puse a analizar cuál fue el problema, así que esa pregunta no te puedo dar una respuesta porque no me interioricé bien del tema. Así que sé que estaba por salir de circulación, pero no sé cuáles son los problemas. ¿Ya? Bien. Mira, ¿puedes abrir la sección de la parte del chat? ¿Dónde? Abajo hay una opción que dice chat. Junto a compartir pantalla hay una opción que dice chat. A ver si la encuentro. Abajo. Abajo tengo chat. Ahí. Ábrela y vas a ver que Ahí hay... está. Bueno, en principio te dejan varios saludos, ¿no? Alan desde Caracas, Sebastián desde Caracas, Saúl Bueno. desde Uruguay, Igualmente. Hugo desde Lima, Eddie desde Bolivia, Heber desde Uruguay. Bueno, acá también Hugo, muchas gracias, maestro, excelente charla, muy didáctica. Saúl también excelente, dice. Y Sebastián, te dejo una pregunta al final. ¿Tú la puedes leer? ¿Alcanzas a verla? Sebastián Cruz. Sí. A ver. Sí, lo veo a un compañero mío, Pablo Sosa, lo saludo, que está por allí, que se recibió conmigo. Y, hola Pablo, ¿cómo andamos? Gracias por estar. Bueno, hice la pregunta,
El problema con que me he topado es cómo discriminar la señal verdadera del ruido parásito, en especial en las emisiones de Júpiter que van entre los 17 y 15 metros. ¿Qué recomendaciones pudiera seguir? Bueno, yo en el caso de la radioastronomía planetaria nunca hice una inserción, o sea, nunca realicé observaciones. Sé que se pueden, diríamos, hacer observaciones con un instrumental muy sencillo de las emisiones de Júpiter, digamos. Pero nunca me puse a analizar con algún software para poder, diríamos, sacar las señales espurias de ruido de las emisiones de Júpiter. Nunca hice experimentación con emisiones de Júpiter. Bien. Bueno, a ver, mientras esperamos algunas preguntas, bueno, los que deseen pueden dejar sus preguntas acá en el chat. Mientras tanto, mientras esperamos algunas preguntas, yo quiero compartir algunas cosas, a ver, Bueno, para ir avanzando. A ver, vamos a ver. Ya. Bueno, bueno, agradecemos a Daniel por la interesante charla de hoy. Como siempre, ya saben, semanalmente tenemos charlas, normalmente los días miércoles o jueves. La de esta semana ha tocado día jueves. Y agradecemos también a nuestro amigo Juan Carlos Flores, que es el creador de la página Rastros de Guerra, una página de historia militar peruana y sudamericana en general, quien semanalmente nos facilita su plataforma Zoom. Así que muchas gracias a él y los invitamos a visitar su página, cuya dirección está aquí en esta imagen. Y como ya es costumbre también en nuestro ciclo de charlas, le otorgamos un diploma de agradecimiento a Daniel José Mendicini por su interesante charla de radioastronomía de hoy. Bueno, este diploma es digital, se lo vamos a hacer llegar a su correo. Daniel, unas palabras, a ver. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, para cualquier otra oportunidad, estoy aquí, no hay problema. Bien. Los que deseen certificado de esta charla pueden solicitarlo al correo charlas.liada@gmail.com. Ya tenemos listo. Manolo, discúlpame. Sí, sí. Agradecer también a Jorge Coblan que me dio la oportunidad de participar y a todos los miembros de la Aliada. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, los que deseen certificado de esta charla pueden solicitarlo a este correo charlas.liada@gmail.com escribiendo su nombre completo o como desean que aparezca. Ya tenemos listos los diplomas de las dos charlas anteriores, así que entre hoy y mañana los vamos a enviar, las dos charlas anteriores que fueron de estrellas dobles. Bueno, esta charla ha sido posible gracias al equipo de Charlas Liada, que en realidad es un dúo, Jorge Coblan y este servidor, Manuel Rojas. También algunas novedades que tengo son las siguientes. El profesor Daniel José Mendicini es flamante coordinador de la sección de radioastronomía de la Aliada. Y próximamente vamos a lanzar un curso virtual sobre radioastronomía. Pueden encontrar mayor información en la web de la sección de cursos de la Aliada, cursos.liada.net. Permanezcan al tanto, bueno, ya sea que lo anunciemos por nuestras redes sociales, por nuestros foros de internet. Va a ser un curso bastante interesante y obviamente dirigido a los socios de la Aliada y a los amigos de la Aliada. También, a ver, invitarlos como todas las semanas a visitar la página web de la Aliada, liada.net, donde encontrarán nuestra ya conocida revista digital, Universo Digital, que ya vamos en el número 63 y donde podrán descargar también los números anteriores. ¿Qué dice? Ya, a ver, acá les muestro una pasada así muy rápida del contenido de la última edición de nuestra revista, el número 63, que es el que todavía está en circulación. Bueno, ya pronto va a salir el 64. Hay diversos artículos, así que está bastante recomendable.
y es de libre descarga, se puede descargar en PDF para leerla en la computadora, en la laptop o en el celular, como gusten. Y por supuesto, también comunicarles que esta charla está siendo grabada y en unas horas la van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Eliada TV, donde están todas las charlas anteriores. Creo que ya hay más de 20 charlas, así que hay material suficiente para que, como siempre les digo, hagan una maratón de videos astronómicos durante todo un fin de semana. En unas horas van a encontrar la charla de Daniel aquí también. Bueno, me parece... Sí, sí, eran todos los avisos. Bueno, nuevamente agradecemos a Daniel. Acá nos ha dejado su correo, si alguna consulta que tenga. No sé si lo pueden ver en el chat, pero es Daniel-Mendicini con una C, todo junto, @yahoo.com.ar. Y bueno, Daniel, agradecerte nuevamente por la interesante charla de hoy, por haber respondido a nuestro llamado en el ciclo de charlas virtuales de la Aliada, y esperamos pues nuevamente tenerte pronto. Si tienes algunas palabras finales, te escuchamos. Sí, sí, estoy a su disposición cuando necesiten, diríamos, alguna charla. Agradecerles por la oportunidad. La verdad es que lo que hace la Aliada a través de mucho tiempo es muy interesante. De tantas actividades, la famosa Aliada, así desde mucho tiempo. Y ahora, bueno, vemos que se puede continuar a través de este medio tecnológico y se puede llegar a cualquier parte del mundo. La verdad que me parece muy interesante que estas charlas se sigan haciendo y bueno, en pos de aprender cada vez más un poquito de la astronomía. Un saludo para todos. Bueno, gracias Daniel entonces, gracias amigos, entonces los esperamos la próxima semana en una nueva charla. Les recordamos que este año quedan solamente 2 charlas más, creo que hasta la quincena de diciembre, de ahí nos vamos a tomar un descanso hasta marzo. Así que los invitamos a las 2 charlas siguientes y después del descanso a las charlas de ya el próximo año. Pero permanezcan atentos. Gracias, saludos a todos y buenas tardes. Gracias, saludos. Adiós a todos. Gracias, gracias. ¿No?